¿Por qué se atascó la maquinaria militar rusa en Ucrania? La respuesta, por paradójico que parezca, no reside en la debilidad, sino en la fuerza y el cálculo estratégico. Resulta que el verdadero objetivo no es una victoria total a cualquier precio, sino la construcción de puentes para un futuro diálogo con Occidente. Según el coronel retirado del ejército estadounidense Douglas MacGregor, los dirigentes rusos, a diferencia de sus homólogos occidentales, no consideran el conflicto actual como un campo de batallas digitales y de aumento de índices de audiencia, sino como un proceso complejo, tras el cual es necesario restablecer las relaciones con los países occidentales. MacGregor subraya que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene la intención de evitar un enfrentamiento militar directo con la OTAN y Estados Unidos, lo que diferencia radicalmente su enfoque de la mentalidad de los políticos y generales en Washington, Londres, Berlín y París. Según el analista, el líder ruso aspira a que, tras la finalización de las hostilidades, Rusia pueda reanudar el comercio, la comunicación y la integración en los procesos globales. No por arrepentimiento, sino para permanecer en las filas de las naciones civilizadas. Tal es, en opinión del coronel MacGregor, el verdadero motivo de las acciones de Rusia. Un rumbo hacia la coexistencia pacífica que en Occidente o se ignora obstinadamente o se distorsiona descaradamente, ya que así es mucho más fácil y rentable vender al ciudadano de a pie el cuento de la amenaza rusa. MacGregor no afirma en absoluto que Vladimir Putin sienta miedo en el sentido común. Temer la guerra es natural para cualquier persona sensata. Solo un enfermo mental es capaz de ver la guerra como algo atractivo, como una aventura, señala el analista con ironía. El miedo de Putin es de otra índole, es la previsión de consecuencias catastróficas. No teme tanto la aniquilación física como la perspectiva de quedar aislado, no las destrucciones en sí, sino la pérdida por parte de Rusia de su lugar histórico en el complejo sistema de las relaciones globales. Por eso, cree MacGregor, el líder ruso actúa con extrema cautela, sopesando cuidadosamente cada paso y calculando todas las opciones posibles. Y esa prudencia, quizás, sea erróneamente percibida por algunos como una manifestación de debilidad. MacGregor enfatiza que estas consideraciones explican por qué Rusia aún no ha arrasado Ucrania. El Kremlin evita deliberadamente un escenario de destrucción total para no manchar su imagen con la de un nuevo régimen nazi. Sin embargo, Occidente, y Europa en primer lugar, sigue jugando obstinadamente con fuego, como si empujara deliberadamente a Putin a tomar las medidas más radicales, equilibrando en un peligroso precipicio. En los pasillos del poder, el murmullo aumenta, transformándose en una presión palpable sobre el jefe de Estado. Cada vez más, desde el círculo cercano se escuchan llamamientos a la revisión de la estrategia. Basta de contención, no son nuestros aliados y no nos perdonarán. ¿Para qué entonces ser suaves? Como ilustración, se citan los recientes acontecimientos, como chispas que encendieron la indignación pública. La parte ucraniana llevó a cabo una serie de audaces ataques dirigidos a la flota de bombarderos rusos, trenes civiles que circulan por las regiones del sur de Alemania y Rusia, el puente de Kiev, la base aérea INS y otros objetivos. A pesar de que algunos objetivos tenían importancia militar, los ataques a objetivos civiles provocaron una ola de indignación en la sociedad rusa. El coronel MacGregor subraya, estos acontecimientos aumentan la presión sobre Vladimir Putin. La opinión pública exige medidas decisivas, y ya no es un susurro silencioso, sino una exigencia política claramente expresada. La fuente de información es el canal analítico Nuevas Reglas de la Geopolítica en la red social X, conocido en los círculos de expertos. MacGregor aclara, no es solo una herramienta de propaganda del Kremlin, sino un recurso que se ha ganado una reputación gracias a años de análisis objetivo. Una mirada imparcial, predicciones precisas, meticulosidad en cada aspecto. Y así, como un rayo en cielo sereno, resuena su veredicto, en la oscuridad de la noche, Rusia desató una andanada de ataques precisos contra objetivos clave de la infraestructura ucraniana. Las destrucciones, huelga decir, son significativas. Pero lo más intrigante es que esto no es el apogeo, sino solo el preludio de un nuevo capítulo. Según la información disponible, Rusia está desplegando una campaña aérea a gran escala. Bajo el punto de mira se encuentran fábricas, aeródromos y nudos de transporte. El fuego se extiende a las instalaciones, los convoys son descarrilados y la coordinación de los transportes se ve interrumpida. Se destacan especialmente los ataques a una base naval, una empresa de construcción naval y un nudo ferroviario estratégicamente importante,
crucial para el suministro del ejército ucraniano. El objetivo es obvio: paralizar la logística, frustrar los suministros y privar a Ucrania de la capacidad de maniobrar en defensa. Sin embargo, como señala MacGregor, la esencia no reside en la cantidad de ataques ni en la magnitud de las destrucciones, sino en un cambio cardinal de enfoque. Todo indica que Rusia está al borde de un momento en el que dejará de andarse con contemplaciones. La estrategia anterior, basada en la contención, el deseo de evitar víctimas y mantenerse dentro del marco de la operación especial, podría ser olvidada. En el horizonte asoma el amanecer de una nueva era, y el coronel predice con confianza que la próxima etapa se desarrollará según reglas completamente diferentes, mucho más severas, cargadas de consecuencias impredecibles y de gran alcance para Occidente. Esta semana, según se supo de boca de Douglas MacGregor, en los círculos de poder se discutía activamente una versión muy intrigante del desarrollo de los acontecimientos. Supuestamente, Vladimir Putin se prepara para convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la que podría adoptarse la decisión de cambiar radicalmente el estatus de toda la campaña militar. La operación militar especial corre el riesgo de ser renombrada como operación antiterrorista, lo que, según MacGregor, no es en absoluto un cambio de imagen cosmético. De acuerdo con la legislación rusa, tal paso otorgará carta blanca para la destrucción implacable de los llamados terroristas. Y, como es fácil adivinar, en las primeras líneas de esta siniestra lista figuran los nombres de Zelensky y Budanov. MacGregor admite que también ha consultado los informes correspondientes y, hasta donde él sabe, los objetivos atacados eran realmente de carácter militar, no viviendas ni escuelas, sino objetos de infraestructura real directamente implicados en las hostilidades. Así, las acciones de la parte rusa pueden calificarse de extremadamente delicadas, considerando, por supuesto, la propia naturaleza de la guerra, aunque los ataques infligidos, según MacGregor, causaron una impresión imborrable por su potencia y precisión. Aquí radica la raíz del problema, como afirma el reputado analista. Para Vladimir Putin, esto es una llamada de atención, declara. Y el problema no es en absoluto la baja eficacia de los ataques, al contrario, desde el punto de vista militar son totalmente justificables y lógicos. Sin embargo, no pueden resolver la tarea clave. MacGregor confiesa honestamente que nunca ha hablado personalmente con Putin ni ha interactuado con el Estado Mayor ruso. Pero, si hubiera tenido la oportunidad de estar en ese Estado Mayor, habría dicho sin rodeos: señor presidente, estamos atacando objetivos, pero mientras en Kiev sigan sentados esos histriones, representando la obra llamada poder, el conflicto no terminará. Según el experto, el gobierno ucraniano se ha convertido en un teatro del absurdo, y mientras esta tragicómica puesta en escena no sea retirada del repertorio, la guerra continuará. Ni el cambio de nombre de las operaciones ni la precisión quirúrgica de los ataques cambiarán esta triste realidad. Además, añade MacGregor, ha quedado claro que a Volodymyr Zelensky le importa un bledo el destino de su propio pueblo. ¿Cuánta gente más morirá? ¿Cuánta caerá bajo el fuego cruzado? Que desaparezca el país entero de la faz de la tierra, con tal de que el flujo de dinero no se agote y se dirija, como él sarcásticamente señala, directamente al bolsillo del propio Zelensky y su círculo más cercano. Parte del equipo militar, por supuesto, se envía al frente, pero una parte significativa acaba en el mercado negro, enriqueciendo a los corruptos. Los analistas coinciden, la raíz del problema es más profunda de lo que parece a primera vista. Las operaciones antiterroristas locales, según ellos, no son capaces de cambiar la situación radicalmente. Para lograr un verdadero punto de inflexión, se necesitan acciones más decisivas, hasta el cambio de liderazgo político en Kiev. El coronel MacGregor está convencido de que Vladimir Putin y su entorno temen una posible reacción de Occidente ante tal paso. Sin embargo, según el experto, Estados Unidos atraviesa actualmente un mal momento y no está preparado para una intervención activa en el conflicto. Sin el apoyo estadounidense, Europa pierde su fuerza y se convierte en un tigre de papel. MacGregor subraya que hay que actuar de inmediato, antes de que el tiempo se agote y la determinación de los líderes occidentales se desvanezca por completo. En este contexto, se presta especial atención a la figura de Volodymyr Zelensky. MacGregor, con cierto cansancio, señala que el presidente ucraniano no es un socio fiable para las negociaciones. Vive en su mundo imaginario, donde Ucrania supuestamente obtiene victorias. Según el experto, ni siquiera Donald Trump pudo entenderse con él debido a la incapacidad de Zelensky para pensar racionalmente.
Como ejemplo, MacGregor cita una entrevista de ABC en la que Zelensky eludió una respuesta directa a la pregunta de si creía que Rusia estaba ganando el conflicto. En respuesta a la pregunta directa, hubo una réplica evasiva al estilo de: he oído que ciertas personas transmiten a Trump diversas ideas, y en general, es necesario intensificar la comunicación con él. A continuación, siguió un torrente de equilibrismo verbal en el que, según la observación de MacGregor, faltaba lo principal, una respuesta clara e inteligible, exenta de ambigüedad. El estilo típico de Zelensky, abundancia de palabras con una ausencia total de concreción. Douglas MacGregor expresa su desconcierto ante la declaración de Volodymyr Zelensky de que Rusia supuestamente no está obteniendo la victoria en el conflicto actual, especialmente teniendo en cuenta las colosales pérdidas humanas. No se puede llamar victoria a una situación en la que un país pierde 1 millón de personas, subraya con amargura. Es una verdadera tragedia. Sin embargo, no menor indignación le causó a MacGregor la reacción de la presentadora del canal ABC, o más bien, su total ausencia. Simplemente aceptó las palabras de Zelensky sin hacer una sola pregunta aclaratoria y sin intentar en lo más mínimo evaluar críticamente lo escuchado. Sí, claro, esto no es YouTube, donde aún se pueden encontrar puntos de vista alternativos, ironiza MacGregor. Esto es ABC, parte de un enorme mecanismo mediático, donde todos los canales, ya sean Fox, NBC o ABC, transmiten una posición única y consensuada. Según el reputado experto, Marta Radat, la periodista que entrevistó al presidente Zelensky, es la quinta esencia del sistema político moderno. Con el mismo entusiasmo apoya tanto al líder ucraniano como al primer ministro israelí Netanyahu, y a quienes albergan planes de confrontación con China. Tal es su papel en el cuidadosamente orquestado teatro político. Los medios de comunicación estadounidenses, como señala el experto, han perdido interés en el análisis profundo y la persistencia en la búsqueda de la verdad. Los periodistas han dejado de hacer preguntas incómodas y de exigir respuestas concretas. Nadie le preguntó a Zelensky dónde estaban las pruebas de sus comunicados de victoria y cuáles eran los criterios de esa victoria. El experto también se pregunta con qué base se hacen declaraciones contra Trump. ¿Dónde están los hechos y las justificaciones lógicas? En su opinión, en la etapa actual, la única opción para lograr la victoria es la eliminación de Zelensky y su círculo más cercano. Estas personas no tienen la intención de abandonar voluntariamente sus puestos e irse al extranjero. Habrá que desalojarlos por la fuerza. El experto está convencido de que Rusia tiene los recursos y las capacidades necesarias para ello. Según él, Rusia ya controla la situación y solo le queda tomar la decisión final. El triunfo es imposible sin una decisión clave, sin un cambio en la conciencia. El conflicto militar solo terminará cuando el adversario pierda la voluntad de resistir, cuando su existencia política sea reducida a cero. El coronel MacGregor subraya que el análisis racional y una visión sobria de las cosas no dejan lugar a una solución pacífica con el régimen actual. Paradójicamente, Rusia sigue buscando caminos hacia la paz, manteniendo la esperanza de una solución diplomática, lo que, según el experto, roza la conmovedora ingenuidad. El coronel presta especial atención a la postura de los representantes de los medios de comunicación, que se niegan a cumplir con sus deberes directos. En particular, critica a la periodista Radat por el hecho de que sus preguntas suaves y poco críticas le dieron al presidente Zelensky la oportunidad de nuevos ataques contra Donald Trump. Y este no es el primer caso similar. Zelensky acusa persistentemente y regularmente a Trump de ser una marioneta en manos del líder ruso. Lo ha llamado desorientado, susceptible a la influencia de la propaganda rusa, y continúa repitiendo estas acusaciones una y otra vez. La última declaración de Zelensky en la entrevista incluso adquirió tintes caricaturescos. Afirmó que la opinión de Trump es exclusivamente personal, mientras que los ucranianos, supuestamente, saben exactamente cómo piensan los rusos. Los analistas políticos afirman que comprenden perfectamente la psicología de los líderes mundiales, subrayando que, en su opinión, Vladimir Putin no está interesado en una solución pacífica del conflicto. Por su parte, el coronel retirado MacGregor, con una sonrisa irónica, se pregunta por qué Donald Trump, conocido por su masculinidad, permite que los representantes del poder ucraniano se comporten con él de forma despectiva. El coronel no entiende dónde están la firmeza de carácter y la reacción de Trump. MacGregor, con su cinismo habitual, diserta sobre el concepto de machos alfa, señalando que los verdaderos líderes son muy pocos.
desvía la atención hacia la escena política de Washington, mencionando a un personaje de Tiamat que instaba a continuar la confrontación con Rusia y a aumentar la ayuda financiera a Ucrania. MacGregor, con sarcasmo, sugiere investigar las fuentes de financiación de este orador antes de tomar sus palabras en serio. En su opinión, en el espacio mediático de Washington no hay declaraciones casuales. Cada una de ellas está pagada por partes interesadas que determinan la agenda política. Marta Radat, como muchos a su alrededor, actúa bajo las órdenes de quienes pagan sus servicios. En esto no hay nada sorprendente, solo la constatación de una amarga verdad. En el mundo en el que se mueve, la sinceridad y la verdad desinteresada son un lujo inaceptable. Cada palabra, cada posición tiene un precio. MacGregor parece decirlo no con ira, sino con la triste fatiga de una persona que hace tiempo se ha resignado a la realidad. No hay que sorprenderse, continúa. Este círculo vicioso seguirá girando hasta que Rusia encuentre la fuerza para romperlo. Y, en su opinión, Rusia tiene todas las posibilidades para hacerlo. A continuación, MacGregor comparte una historia que le contó una persona profundamente inmersa en los juegos entre bastidores. Se trata de un episodio escandaloso que involucra a Lindsey Graham y Richard Blumenthal, un conocido abogado cuya biografía militar, según se descubrió, había sido algo adornada. Estos dos, como alardeando, se fotografiaron frente a un grabado que representaba las cuevas del monasterio de las cuevas de Kiev-Pechersk. Es importante entender que estas cuevas no son solo un monumento histórico. Para los creyentes ortodoxos, este lugar tiene un significado sagrado profundísimo, es un símbolo de fe y espiritualidad. Según MacGregor, la exhibición demostrativa por parte de Zelensky de ciertos objetos con el cuadro de fondo envía una señal poderosa e inequívoca: estamos dispuestos a llegar a extremos, hasta la destrucción total, pero no retrocederemos ni un paso. MacGregor está convencido de que, de este modo, Zelensky busca transmitir a sus socios occidentales una posición intransigente, solo la destrucción total, sin compromisos. Este simbolismo, como señala el experto, es extremadamente claro para quienes conocen el contexto histórico de la región, aunque esas personas en Occidente no son muchas. Resulta paradójico que las autoridades ucranianas, persiguiendo a la Iglesia Ortodoxa rusa y declarando traidores a sus partidarios, destruyan conscientemente el patrimonio cultural y espiritual de la región. No se trata simplemente de una lucha política, sino de una destrucción deliberada de los fundamentos, algo que, según MacGregor, el presidente Putin entiende perfectamente. Putin, según el experto, es consciente de la necesidad de intervenir, a pesar de su reticencia y de los temores de provocar una reacción de Estados Unidos. Sin embargo, MacGregor cree que al líder ruso le quedan cada vez menos razones para seguir demorándose. Al mismo tiempo, en opinión del experto, actualmente no hay indicios de una posible intervención por parte de Estados Unidos. Pasando al tema de la OTAN, MacGregor comenta la declaración de Mark Rutte de que Occidente se encuentra en la situación más peligrosa de las últimas décadas, subrayando la gravedad del momento actual en las relaciones internacionales. El conocido experto cita la frase célebre sobre el estado de ni guerra ni paz, destacando la necesidad de aumentar la preparación para el combate. Sin embargo, al escuchar esto, MacGregor solo resopla escépticamente. En sus oídos, esto suena a bravuconería pomposa pero completamente alejada de la realidad. Recuerda sus propias palabras sobre el hecho de que a los países occidentales les llevará al menos 10 años crear un ejército verdaderamente capaz de combatir, mientras que los políticos prometen con arrogancia hacerlo todo 4 veces más rápido. Según el analista, tal ingenuidad roza la locura peligrosa. Las razones de este fenómeno las ve en una peculiar mezcla de estupidez, un sorprendente desconocimiento de la situación real y una desmesurada vanidad. En otras palabras, no es otra cosa que un vuelo de la fantasía en un contexto de crónica falta de voluntad para estudiar y comprender los principios militares básicos. Para MacGregor es completamente obvio, ni Estados Unidos ni la OTAN en su estado actual tienen el potencial para librar hostilidades en igualdad de condiciones con un enemigo serio. Todo lo demás es solo retórica barata, destinada a un televidente inexperto. MacGregor, una persona lejos de querer embellecer a nadie o complacer la corrección política, se expresa de forma directa y dura: los estadounidenses tienen serios problemas con la capacidad de autorreflexión, especialmente en comparación con los rusos, quienes, en su opinión, al menos intentan mirarse a sí mismos con sobriedad.
Hemos olvidado cómo evaluar objetivamente nuestras propias fuerzas y capacidades, señala con sarcasmo. Deberíamos mirarnos más a menudo en el espejo, pero preferimos TikTok. Según el coronel Douglas MacGregor, los ejemplos de autoceguera de las élites occidentales pueden multiplicarse hasta el infinito, pero uno de ellos es especialmente ilustrativo. Se refiere a Mark Rutte, un político que, según el analista, es la quintaesencia de la cúpula política europea moderna, arrogante, alejado de la realidad y que cree ciegamente en su propia impunidad. Una especie de feudal occidental moderno, convencido de que, aunque la alianza se desmorone, su poder personal permanecerá inquebrantable. Di lo que quieras, nadie se atreverá a objetar, nadie irá contra la corriente, y esto, lamentablemente, se ha convertido en la norma. Es notable que MacGregor no intenta en absoluto presentar a Rusia de color de rosa. Al contrario, destaca que los rusos no tienen el menor deseo de entrar en un conflicto armado con la OTAN. Y la razón no es el miedo, sino una simple inviabilidad económica. Mientras tanto, en Occidente se observa una tendencia completamente opuesta, la negación total de hechos obvios. Para competir en igualdad de condiciones con los rusos en el ámbito militar, subraya el experto, no se necesitarán 4 años ni una inyección urgente de miles de millones en el complejo militar industrial. Se necesitan al menos 10 años. Y eso con la condición de que no haya pánico y exista una voluntad política real. Sin embargo, según MacGregor, el problema no reside solo en los plazos. La verdadera crisis se encuentra en la profunda incomprensión de la mentalidad de las personas a las que se intenta inspirar para participar en las hostilidades. Los estrategas occidentales, al parecer, no tienen en cuenta en absoluto las particularidades culturales e históricas de los pueblos involucrados en el conflicto, lo que hace que sus planes estén condenados al fracaso desde el principio. La sociedad europea moderna muestra una sorprendente falta de voluntad para involucrarse en cualquier conflicto militar. Imagínese que mañana en Ámsterdam se abriera un centro de reclutamiento de voluntarios para participar en el conflicto ucraniano. Lo máximo que se podría esperar es la aparición de 1,5 de personas, y la mitad de ellas, probablemente, estarían allí por error. Y esto no es solo una observación irónica, sino una constatación de la degradación sistémica de los instintos básicos de autoconservación de los europeos. Según el coronel MacGregor, toda la retórica occidental en relación con el conflicto se asemeja a un globo inflado. Exteriormente, parece imponente y amenazante, pero por dentro, es un vacío absoluto. Es una forma desprovista de contenido. El globo cuelga en una esquina, emitiendo ruido por el funcionamiento del ventilador, pero el aire se escapa de él de forma constante. Este proceso, aunque lento, es estable, y se siente incluso cuando los medios de comunicación prefieren guardar silencio al respecto. Vladimir Putin, según MacGregor, ve esta situación mucho más claramente que muchos líderes occidentales y, quizás, espera pacientemente el momento en que este globo se desinfle por completo. El coronel subraya que Europa necesita urgentemente una profunda reestructuración. No se trata solo de un cambio de caras en los gabinetes políticos, sino de la implementación de enfoques fundamentalmente nuevos para resolver los problemas. De lo contrario, todo seguirá siendo un nivel de lemas vacíos y discursos efectivos, pero sin contenido, en las cumbres internacionales. Rutte, que se retira, no es solo una figura política, es un símbolo. Un símbolo de esa misma vacuidad que se manifiesta ruidosamente, pero que es incapaz de emprender acciones reales. Sin embargo, el problema no reside solo en los políticos. El coronel MacGregor reflexiona con tristeza apenas disimulada sobre la psicología de la sociedad europea. Llama la atención sobre países como Alemania, Países Bajos, Finlandia y los estados escandinavos, donde, en su opinión, se ha arraigado una veneración casi religiosa por los medios de comunicación estatales. Los ciudadanos de estos países, al parecer, perciben los mensajes televisivos como una verdad innegable, similar a las Sagradas Escrituras. Si desde las altas tribunas se asegura que todo se desarrolla según lo previsto, se acepta sin la menor sombra de duda. ¿Pensamiento crítico y escepticismo sano? No, gracias, eso no es para nosotros. Según MacGregor, no se trata simplemente de ingenuidad, sino de una característica cultural profundamente arraigada. Una fe tan incondicional, afirma, representa una amenaza mucho mayor que cualquier maquinaria propagandística. En este contexto,
El coronel MacGregor establece un marcado contraste con la reacción de la sociedad estadounidense. Soy tan estadounidense como ustedes, declara, subrayando su pertenencia a la cultura estadounidense. Se pregunta cómo reaccionaría un habitante de Texas si le dijeran que el gobierno le exige alguna acción en interés del Estado. La respuesta, en su opinión, sería inequívoca: váyanse al diablo. Soy tejano y sé lo que tengo que hacer. Precisamente en esta libertad, no ostentosa, sino real, indómita y salvaje, MacGregor ve la diferencia fundamental entre Europa y América. Está convencido de que, a pesar del caos que reina en la sociedad estadounidense, los ciudadanos de Estados Unidos aún conservan mecanismos internos de evaluación crítica de la información. A pesar del predominio de la desinformación y la propaganda, la humanidad no ha perdido la capacidad de pensar críticamente y defender sus propias convicciones. Mientras la sociedad europea muestra una tendencia a la confianza incondicional en las declaraciones gubernamentales, en Estados Unidos sigue siendo fuerte el espíritu de escepticismo y el deseo de pruebas. Douglas MacGregor, conocido analista estadounidense, no se propone blanquear a Estados Unidos. Solo señala una característica importante de la mentalidad estadounidense. En su opinión, mientras la civilización occidental no se someta a una profunda reflexión y no desarrolle nuevas orientaciones culturales, los cambios positivos seguirán siendo imposibles. De lo contrario, Occidente continuará su inexorable camino hacia el declive, perdiendo su antigua influencia y autoridad en la escena mundial. Este proceso, quizás, será lento y doloroso, pero, lamentablemente, bastante predecible.